Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día y una excelente semana. Este video es para explicarles lo referente a las medidas de dispersión. Vamos a ver tres de ellas las van a aplicar en los ejercicios que van a realizar. Estas cuatro son rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Rango es un elemento que ya hemos visto en, en el en los parciales anteriores, que se trata simplemente de especificar la distancia que hay entre el dato más alto o el dato más grande y el dato más pequeño. Y la desviación media la vamos a ver solo para que ustedes tengan idea a qué se refiere, pero no vamos a profundizar ni en ella ni en su fórmula. Lo que sí vamos a analizar bien es la varianza y la desviación estándar, que son las medidas de dispersión que se utilizan con mayor frecuencia. Ustedes ya hicieron, posteriormente a este tema, una investigación de lo que eran las medidas de dispersión y les dejé investigar esas tres medidas: rango, varianza y desviación estándar. Entonces vamos a iniciar, que esto no lo vamos a hacer solo vamos a leer esta parte de la información y ya en los demás le voy a ir saltando un poco la teoría para no hacer el video tan tedioso. La información yo se las voy a mandar aparte, o sea, el PDF, y el punto es que ustedes comprendan bien cómo se van utilizando estas medidas. Es importante, como lo hemos hecho en las semanas anteriores, que ustedes realicen formulario. No es necesario que agarren una ficha diferente en cada tema. O sea, pueden ocupar la misma si les quedó espacio, la parte posterior o lo que sea. Tampoco es necesario que compren su fichita bibliográfica. Si tienen una carpeta que la puedan cortar, pueden tomarla, una hojita polina, pero pues no hojitas de papel porque pues no son nada resistentes. Bueno, entonces una medida de tendencia central por sí sola no describe ni resume adecuadamente la distribución de los datos. Es necesario acompañarla de un indicador que dé cuenta del grado de heterogeneidad o dispersión con que ellos se distribuyen. ¿Por qué es necesario acompañarlo de una medida de dispersión? Dos o más distribuciones pueden tener iguales valores de tendencia central y, no obstante, mostrar grados de dispersión diferente. Partamos del supuesto que has recogido datos de la misma variable cardinal en estas dos poblaciones distintas. A un conjunto le asignas la letra X y a otro la letra Y. Y ahí aparecen los datos tanto en X como en Y. Si calculas la media, mediana y la moda en cada conjunto, obtendrás el valor de 4 para las tres medidas. Tanto en una distribución como en la otra, las dos tienen los mismos promedios y, no obstante, muestran una diferencia notoria. La X tiene más dispersos sus datos en torno a la tendencia central que la Y. Si los datos representaran salarios en miles de pesos, por ejemplo, sería evidente que la distribución Y reflejaría una mejor distribución del ingreso, al no haber tanta diferencia entre el que percibe menos y el que percibe más. En consecuencia demostrada la insuficiencia de una medida de tendencia central para describir adecuadamente por sí sola un conjunto de datos, pasaremos al estudio de algunos indicadores de dispersión, teniendo en cuenta siempre que, al igual que las medidas de tendencia central, más importante que el método de obtención será su interpretación. Entonces, para obtener una completa descripción de cómo se distribuyen mis datos, es importante tomar en cuenta no solo las medidas de tendencia central, porque esas nos sirven mucho, pero también necesitamos saber las medidas de variabilidad, o sea, qué tanto varían mis números. A lo mejor si yo llego a una población y les pregunto, no sé, ¿cuántos hermanos tienen? Probablemente la media, mediana y moda esté en 2, 3, 1 o 0. Pero podemos encontrar datos sesgados, o sea, datos que se encuentren muy alejados del promedio. Por ejemplo, alguno tenga 9 hermanos o alguno tenga 7. Entonces es uno entre muchos. Y eso es lo que hace que las medidas de variabilidad se amplíen o se disminuyan.
Entonces aquí era para dejar en claro a qué nos referimos con esas medidas de tendencia central o de variabilidad. Empezamos con el rango y nos dice, el rango es el más simple de las medidas de dispersión. Representa la distancia entre el dato mayor y el menor de los datos en una distribución, por lo cual puede ser interpretado como la dispersión total de ellos. O sea, si saco el rango de esta distribución W, el dato más grande es 7 y el dato más chico es 2. 7 menos 2, 5. Ese 5 representa la dispersión que hay entre mis números. Lo mismo pasaría en esta distribución Z, del 2 al 7, hay 5 unidades, pero pues la media, mediana y moda ahí sí variarían, porque pues los datos no son la misma cantidad. Ahora vamos con la siguiente, que es la desviación media. A la hora de la desviación media, vamos a nosotros, bueno, les voy a explicar ahorita cómo se obtiene cuando necesitamos hacer previamente la obtención de la media y lo vamos a sacar simplemente para datos no agrupados. Entonces nos dice la desviación media que se debe expresar en las mismas unidades de la variable en la que se calcula, años, pesos, etc. Es la desviación promedio de los valores absolutos de las desviaciones de los datos respecto a su media. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que vamos a hacer una comparación de cada dato con la media aritmética, o sea, el promedio. Nosotros ya sabemos sacar promedio porque es tema que vimos previamente. Por lo tanto, la fórmula que voy a ocupar es sumatoria de valores absolutos. Valor absoluto, recordemos que es el valor positivo, de una resta de cada dato menos la media, entre n, que n seguirá siendo el número total de datos. Entonces, primero tengo que calcular la media. Segundo, a cada dato le debo de restar la media. Tercero, se debe sacar una sumatoria y pues ya. Y luego voy a hacer la sustitución directa. ¿A qué se refiere? Tengo números, es aquí estos números 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Si yo los sumo, estos números me dan 36. Estos números que tengo son 9 datos, o sea, 36 entre 9 me da 4. 4 es mi media. Para sacar la desviación media, lo que tengo que hacer es ir restando y sacarle su valor absoluto, o sea, 1 menos 4 menos 3, valor absoluto de menos 3, 3. Aquí debería aparecer un 3 al lado. Pero aquí lo ponen entre las líneas para que sepamos que le vamos a sacar el dato positivo. 2 menos 4 menos 2. 3 menos 4 menos 1. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 5 menos 4, 1. 6 menos 4, 2. Y 7 menos 4, 3. Estos son los datos que tengo. Ahora voy a sumar su valor absoluto, o sea, su valor positivo. ¿Qué sumaría? 3 más 2, 5, más 1, 6, más 1, 7, 7 más 2, 9 y 9 más 3, 12. 12 es la sumatoria. ¿Qué me falta? Ya tengo la sumatoria, o sea, lo que me piden en la parte de arriba de la fórmula de desviación media. Solo me falta dividir entre n, que quedamos que como mis datos eran 9, entonces n vale 9, 12 entre 9, 1.33. Aquí nos dice su interpretación. Los datos de la variable x se desvían 1.33 unidades en promedio respecto a su media. Por eso se llama desviación media, porque vamos a estar trabajando con la media. Bueno, y ahora sí vamos con la desviación estándar y variables. Aquí lo vamos a ver de las tres formas. Primero con datos no agrupados, o sea, datos sueltos. Luego datos que igual vamos a tomar como sueltos, pero que que se repiten en varias ocasiones. Y por último vamos a trabajarlo con datos agrupados. Las fórmulas que vamos a ocupar pueden ser dos. Esta, que sería la raíz cuadrada de una sumatoria, donde también utilizo la media. A x le resto media al cuadrado entre n,
O, bueno, más adelante hay otra forma de resolvérselas, pero bueno, vamos a explicar el primer ejemplo de esa manera. Entonces, tengo estos datos. Lo primero que tengo que hacer es sacar su media. ¿Cómo se saca su media? Sumando estos datos. Me da 92. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 10 datos. 92 entre 10, 9.2. Ahora, voy a sacar una columna en la cual voy a ir restando nuevamente cada dato. E inmediatamente a esto puedo de una vez irlo elevando al cuadrado. Porque la fórmula así lo necesito. Necesito la diferencia al cuadrado, sumarla y luego dividirla entre n. O sea, si yo resto 6 menos 9.2 me da menos 3.2. Al cuadrado, 10.24. 7 menos 9.2 menos 2.2. Menos 2.2 al cuadrado, 4.84, y así voy haciendo con cada dato. 10 menos 9.2, 0.8. 0.8 al cuadrado, 0.64. 15 menos 9.2 al cuadrado, 33.64. Aquí, como tenemos datos positivos y negativos, lo más seguro es que la sumatoria nos dé 0. Pero no es necesario sacar esta sumatoria porque, pues porque no nos va a servir en la fórmula. Entonces puedo simplemente sacar esta sumatoria y me dio 71.6. Esto que tengo es esta parte de arriba, sumatoria de x menos media al cuadrado. Entonces tengo 71.6, lo divido entre n, que sigue siendo 10 datos, y eso me da 7.16. Esto que está aquí, que aparece como S, es mi varianza. La desviación típica o estándar se saca al obtener la raíz cuadrada de ese dato. O sea, S es igual a la raíz cuadrada de 7.16 y pues aquí termina. Y ahora nos hablan de un método abreviado. O sea, es hacer lo mismo, pero en este caso vamos a hacer una tablita en la cual vamos a ir obteniendo varios datos, pero vamos a llegar a lo mismo, a la varianza y la desviación estándar. Entonces yo les sugiero que utilicen este método, este segundo método. Les explico el anterior por si llegaron a verlo en algún libro o algo así, pues no está mal, está bien, de hecho está muy bien realizado, ese era el que más se ocupaba, pero pues pueden emplear este otro para no tener que ir sacando media, luego la media, irlos restando cada dato, y entonces ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer una tablita más concreta. Tengo estos 3, 6, 9, 10 datos y en este caso los anoté en una tablita de esta forma. Aquí está mi tablita de datos, son datos sueltos, porque si se dan cuenta tengo 3 7 y ya es el único dato que se repite, entonces no estoy agrupando por frecuencias ni nada. Son solo los datos que en lugar de tenerlos en horizontal, los pasé a vertical. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Lo primero es sumar los datos. Me da 92. Este 92 lo elevo al cuadrado, 8.464, y le saco la media. ¿Cómo se saca la media? Dividiendo 92 entre 10. Y ya, me da 9.2 como dato. Ahora, aquí, en esta columna, voy a sustituir mis datos elevados al cuadrado. 6 al cuadrado 36, 7 por 7 49, 8 por 8 64, 11 por 11 121, 15 por 15 225 y lo sumo. Ahora, en la fórmula que voy a sustituir me dice sumatoria de x al cuadrado. ¿Qué es la x al cuadrado? Esto, la sumatoria son los 918. Aquí dice sumatoria de x, pero entre paréntesis al cuadrado. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a tomar el 92 elevado al cuadrado.
que no me están pidiendo que este dato lo vuelva a elevar al cuadrado o este dato, no. Es, si ya sumé mis datos, el resultado que me da lo voy a elevar al cuadrado y se divide entre n y nuevamente entre n. O sea, este entre n solo divide a este elemento, a los 8.464. 8.464 entre 10 me da 846.4. Ese dato se lo resto al 918 y posteriormente me da 71.6 entre 10, 7.16. Eso es mi varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de ese dato que me da 2.7. Y eso es todo. Es muy sencillo, simplemente tengo que tener en cuenta qué elementos estoy sacando. En este caso saqué la media, pero pues no me sirvió. Igual estaba como que de más el procedimiento de obtener la media. Ahora aquí les voy a, cuando nos habla de distribuciones de frecuencia. La fórmula es esta. Y ahorita les voy a explicar cómo la vamos a trabajar en los dos casos. Empezamos primero por el caso en el cual no tengo clases, pero mis datos sí se repiten. O sea, tengo muchos ceros, 76 unos, 44 doces y números 2 y así. Entonces, de esta manera voy a estarles explicando. Entonces, esos datos los copio acá. Que tengo los elementos y la frecuencia. Lo primero que voy a hacer es una columna de x al cuadrado. ¿Qué significa? Que estos datos los voy a elevar al cuadrado. 0 al cuadrado, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, 7 al cuadrado 49. Así obtengo esta columna. Siguiente columna, f por x. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar estas dos primeras columnas. 0 por 40, 1 por 76, 2 por 44, 6 por 2, 12, 7 por 1, 7. Y por último, una columna en la cual voy a volver a multiplicar f, pero ahora por x al cuadrado. 40 por 0, 12 por 9, 108. 2 por 36, 72. 1 por 49, 49. Y voy a sumar tanto esta como esta columna. Aquí nuevamente se obtuvo la media. ¿Cómo se obtuvo la media? Sumando las frecuencias que me dio 187 y dividí el 270, que era la multiplicación de f por x, entre el 187 y me daba 1.44, media al cuadrado 2.1. Esto de la media no lo vamos a ocupar. Entonces, no es necesario que lo obtengan. No lo vamos a ocupar en esta fórmula. O sea, lo utilizaríamos si lo hiciéramos con el método anterior, pero pues en este no tiene caso. Entonces, lo primero que hago es primero fijarme. Me dice que es la sumatoria de f por x al cuadrado. Esto es f por x al cuadrado. Esta columna, su sumatoria me dio 700. Sustituyo 700. Ahora me dice la sumatoria de fx. Fx es esta columna, 270. Pero esta sumatoria es la que voy a elevar al cuadrado. Por eso es que aquí parece 270 al cuadrado, 72.900. Pero ese 72.900 lo voy a dividir entre mi suma de frecuencias, que era 187. Ese dato, o sea, no van a poner esto completo en la calculadora, solo van a anotar en su calculadora el 72.900 entre 187 y me da 389.83. En este caso lo redondearon a 390. Que pues no necesariamente se tenía que redondear, pueden tomar dos decimales, pero en este caso lo redondearon a enteros. Ahora, ¿qué se hace? Resto 700 menos 390 y nos da 310 entre 187 nos da
1.6577, que redondeado se suma a dos decimales, nos queda 1.66. Aquí debería de llevar un al cuadrado, porque todavía le vamos a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1.66, raíz cuadrada, nos da 1.2875, que redondeado lo dejaron en 1.3. Nosotros siempre vamos a ocupar dos decimales, o sea, en este caso se hubiera quedado redondeado a 1.29. Siempre hay que tratar de ir haciendo los procedimientos sin detenernos, o sea, sin borrar la calculadora, de preferencia, para que el dato sea lo más exacto posible. Entonces, ese es vamos con el segundo tipo de datos. Primero eran datos sueltos, ahora son datos en tablita pero sin clases, o sea, datos en los que se repiten mis elementos. Y por último, vamos a ver en clases. Lo único, que ya les he explicado, es que a mí no me gusta que queden datos volando, o sea, en este caso de 4 a 6, dejan un espacio, de 7 a 9, dejan un espacio, eso no me gusta. Entonces, ustedes ya saben que van a, que en nuestro caso, en el caso de los datos que nosotros trabajamos, van de corrido. 4 a 7, 7 a 10, 10 a 13, 13 así. Entonces tengo clases y tengo frecuencias. Voy a hacer una tablita, y ahora si se dan cuenta tiene más columnas. ¿Por qué? Porque necesito la marca de clase. Aquí le llaman puntos medios, pero es marca de clase. Y esa columna ustedes la van a obtener. Ya saben cómo obtenerla. Acuérdense que se suma límite inferior más límite superior, igual y luego entre 2, para obtener la marca de clase. Entonces, nuevamente no es necesario que obtengan las medias. Yo voy a dejarlos acá. Primero la sumatoria de mis datos, 23. Luego aquí me dice que en esta columna y va a estar elevada al cuadrado, o sea, mis marcas de clase, 5 al cuadrado 25, 11 por 11 121, 20 por 20 400. Aquí, en esta columna, voy a multiplicar f por y, o sea, f por la marca de clase, 5 por 5 25, 3 por 20 60, 2 por 23 46. Sumo mis datos, me da 304. Y de una vez lo elevo al cuadrado, me da 92.416. Esta última columna se saca de multiplicar f por y cuadrada. Ahora es por y cuadrada. Acuérdense que en esta era f por y, estos numeritos, y ahora es f, pero por y cuadrada, o sea, 5 por 25, 3 por 121, 2 por 529, 8 por 240.25, y una vez que están aquí, sumo. Eso significa, acuérdense que la m acostadita es sumatoria y nos da 4.796. Sustituimos en la fórmula. Primero se sustituye sumatoria de f por y al cuadrado, o sea, este último dato de la última columna, 4.796. Le voy a restar la penúltima columna, pero elevada al cuadrado, o sea, el 92.416, y se divide entre la sumatoria de mis datos, que fueron 23, y el mismo 23 va acá abajo. Inicio. Primero voy a dividir 92.416 entre 23, y eso me da 4.018.086, en este caso lo redondearon a 4.018.1. A la hora de restarle este dato a 4.796, nos da 777.9. Al dividirlo entre 23 me da 33.8. ¿Esto qué es? Varianza. Para sacar desviación estándar, lo que tengo que hacer es ese dato, a la hora del 23 nos daba 33.8217, debería de haber quedado en 33.82, o bien, pero ahí lo redondearon a 33.8 con un solo decimal. Ya a la hora de sacar la raíz cuadrada tenemos 5.8156
Conmigo van a estar trabajando con 2 decimales, o sea, debió de haber quedado en 5.82, pero aquí lo dejaron en 5.8 y no está mal. Ahora, la interpretación nos dice los datos de la variable, tiempo frente a grupo y indagada en el universo de profesores se desvía de 5.8 en promedio de su medio. Bueno, ahora ustedes tienen que aplicar esta información. Tomen en cuenta que en estos ejemplos aquí abajo viene la formulita que van a ocupar. La de varianza, desviación estándar, es solo la raíz cuadrada de la varianza. Y yo les pedí que realizaran ¿qué les pedí? Rango, varianza y de desviación estándar. Ya les puse un anexo ahí de elementos con los que van a trabajar. Pero eso sí, por favor, individual, ya vamos terminando. El siguiente parcial va a haber repaso de los 2 temas de estas semanas. O sea, varianza y desviación estándar con cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a repasarlo para hacer un trabajo final las siguientes semanas y así dar por terminado el semestre. Recordemos que los que ya están en final van a tener que entregar todas las tareas que no hicieron durante el semestre ahorita. Bien hechas, por favor, para todos los que ya saben que están en final. Los que todavía tienen posibilidades, entreguen a tiempo y así obtendrán mejores calificaciones. Y todo. Si dejan de entregar 2 tareas de 5 que tenemos, pues claro que no van a tener muchas posibilidades de pasar. Y más si luego hacemos cuestionario y pues del cuestionario solo saben la mitad. Entonces, pues nada más que decirles. Espero que le echen muchas ganas estas semanas que quedan y nos vemos pronto. Hasta luego.